Familia preciosa, ¿cómo estás, Amanda Semillosa? Bienvenidos. Bienvenidos a Semilla Virtual. Estamos súper contentos de esta oportunidad que nos da nuevamente el Señor de estar juntos, verdaderamente unidos en espíritu y citando a Nehemías en el capítulo 8, como un solo hombre alrededor de su preciosa palabra. Y ahora vamos a ver Apocalipsis 19 con el tema Los discípulos de Jesucristo. ¿Qué caracteriza a los que son llamados, a los que son escogidos y se mantienen fieles a su Señor? La conversación de esta semana, de la semana pasada, en las células fue crucial. Estábamos en el capítulo 18 y el verso 4 nos dice a los discípulos, salgan del medio de Babilonia. Pero sigues leyendo y las instrucciones a los discípulos son muy fuertes. El verso 6 dice, denle a Babilonia como ella les ha dado. Páguenle el doble según sus obras. ¿Qué orden tan, aparentemente, tan en abierta oposición quizás a la enseñanza de Jesús de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla? Aunque en el contexto de Apocalipsis vemos la imagen del Cordero en medio del trono y nos recuerda cómo Cristo no venció con venganza o con odio, sino como un cordero enmudeció y fue llevado al matadero. De la misma manera, los discípulos somos llamados a vencer con el bien el mal. Y cuando se nos dice ahí en el verso 6, en el capítulo 18, que le demos el doble, es de la manera en la que Babilonia nos esclavizó, nosotros démosle el pago. A la maldad, confrontarla con el bien. A la avaricia, confrontarla con la generosidad. A la verdad, confrontarla con la mentira. Y esta semana estuvimos reflexionando, como hemos estado reflexionando cada capítulo acerca de la revelación de Cristo a su iglesia. Y hubo una pregunta muy interesante. ¿Alguna vez algún aspecto de tu vida ha caído como ha caído Babilonia? Y en mi caso, pues sí, he podido ver una diferencia en lo que era y lo que soy ahora. Claro que falta mucho, pero he visto caer el orgullo, he visto caer la soberbia, la vanidad en mi vida. En mi caso, la autosuficiencia, la dependencia de mi talento, de mis recursos, de mi influencia. Dios ha hecho que esta pandemia obre para bien en mi vida. No sé cómo, no sé cuándo, pero hoy puedo decir que mi confianza enteramente está en el Señor, en su obra en la cruz por nosotros, en el poder y suficiencia de su palabra, en el consuelo, en el poder de su Espíritu Santo. Mi confianza está puesta en mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a nuestro Señor. ¿Cantamos? ¡Cantamos! Y si vivo, buscaré
Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor, que ya viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados su sangre. Al que nos amó y nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, Señor, y contar tus maravillas, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te alabamos. Gracias
por tu salvación, gracias por llamarnos tus hijos, gracias por hacernos parte de tu familia, Señor. Por eso te bendecimos, te reconocemos en nuestra vida, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así sea. Amén. Gracias, Señor. Oigan, y lo prometido es deuda. Tenemos toda la crónica de Reunión Tijuana el domingo pasado, domingo de resurrección. Y bueno, pues acá las fotografías. Y lo que nos encantó de esta reunión en Tijuana fue que no hubo espectadores, todo mundo participó, las células se organizaron, cada quien se encargó de algún aspecto, la verdad fue todo un éxito, fue muy lindo. Oye, y para mí, la cereza del pastel, digo, todo fue precioso, pero fue de repente ver llegar a toda la célula 8 de Santana, California. Escucharon bien, con sus moderadores y pastores estrellas, los Uriarte, los Chalillo y Leonorcita, pero con toda la preciosa célula, y aparte iban todos vestidos del mismo color, con sus sillas. Bueno, pues ahí los pueden ver, ¿no? Y también tuvimos la visita desde California también de nuestros pastores y moderadores de la célula 6, los santos con toda su familia, Lili y Pedro, que fueron a platicar, por cierto, con nuestros pastores de restauración acerca de un proyecto interesante en nuestro refugio de Tijuana. Más chisme celestial por venir. ¿Y qué me dices de nuestros voluntarios estrella? La familia Montalvo se encargaron de todo lo técnico. ¡Wow! Ya sé, y hablando de preciosísimos hermanos, bueno, pues que se nos unieron 2 familias. Una de ellas ya estaban escuchando las enseñanzas a través del app. Fíjense qué importante es compartirlo. Y se conectaron con la célula 2, cuya moderadora es Suey. Y entonces Suey les dio la bienvenida. Han estado ya participando en nuestra célula y por primera vez, celebraron con nosotros en reunión. Fue para mí un gusto darles la bienvenida, saludarles. Y otra familia, fíjense el chisme celestial. Resulta que esta familia se reunían en Reynosa, en Familia Semilla, donde mi hermano es el pastor principal allá. Y por asuntos del trabajo, se fueron a su ciudad natal, pero después los movieron a Rosarito. Sabían que había una semilla acá en Baja California, buscaron, no encontraron, recibieron una invitación en la calle de una iglesia, ya se habían dispuesto para ir, y dijo ella, no, yo sé que hay una iglesia semilla en Tijuana. Se metió al Facebook y ¡oh, sorpresa! Estaba allí la publicación que Super Ramoncito y todo el equipo de Tijuana habían publicado, tomó nota y bueno, hasta terminó, chéquenlo, terminó cantando con nosotros, ya tenemos un tenor ahí, increíble. Y bueno, al final ya vino la convivencia, llevaron fruta picadita, pan dulce, jugos, agua, fue toda una convivencia familiar preciosa. Muchos retos y muchos aprendizajes. Uno de los retos que no previmos, y porque no conocíamos la dinámica del Parque de Morelos en Semana Santa, es de que las colas para entrar al parque eran de 30, 40, 45 minutos o más, ¿no? Según la hora que llegáramos. Nosotros llegamos bien temprano para hacer el montaje y estuvimos ahí como 45 minutos. Pese a eso, toda la gente llegó temprano. Hubo retrasos mínimos de 5 o 10 minutos. Bienaventurados los flexibles, por primera vez retrasamos un poquito el comienzo de nuestra reunión. Y bueno, pues, pero felicitarles a todos porque todos fueron súper puntuales y de no haber sido por eso, pues creo que todavía no empezaríamos. Sí, la verdad fue increíble y qué retos, ¿verdad? Tuvimos retos y aprendizajes en esta reunión y uno de los retos fue que había mucha gente alrededor que podríamos haber evangelizado, aunque uno que otro se acercaba y escuchaba, pero nos gustaría prepararnos más, equiparnos más como células para evangelizar. ¿Qué aprendizaje? Necesitamos aprovechar cada oportunidad que tenemos y que nos da Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo, no menospreciar el interés y, por supuesto, la necesidad que toda la gente tiene de confiar y venir al conocimiento del Dios verdadero, Jesucristo, el Dios verdadero y la vida eterna. Y bueno, pues tenemos esta semana la enseñanza en el capítulo 19 de Apocalipsis con el tema Los discípulos de Jesucristo.
Recordándoles que tenemos a las 11 de la mañana, tiempo de California, traducción de clase mundial en tiempo real. Lo único que tienes que hacer es marcar ese número en la pantalla y después te va a pedir un código, marcas este código y automáticamente tendrás acceso a la traducción, repito, en inglés de clase mundial. Si tú crees que alguien en tu familia o de tu círculo de influencia, amigos, conocidos, familiares, pudieran beneficiarse de este servicio, la familia de Semilla, el equipo de voluntarios, nos estamos esforzando para ofrecerlo semana a semana, repito, en punto de las 11 de la mañana, tiempo de California. Dicho esto, cámaras y micrófonos al capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, comenzando en el verso 1. Y antes de comenzar a leer, les comento, en su evangelio, el apóstol Juan nos cuenta una interesante conversación que sostuvo Jesús con algunos judíos que habían creído en él. Y en el capítulo 8, en los versos 31 y 32, está escrito así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciesen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Me llama muchísimo la atención que existe la posibilidad, según lo que está escrito aquí en el Evangelio, en el capítulo 8, versos 31 y 32 de Juan, que tú puedes ser un creyente en Jesucristo y aún así no ser un discípulo. ¿Por qué es tan importante estar seguro si tú eres o no eres un discípulo de Jesucristo? Y déjame, te hago esta pregunta. ¿Eres tú un discípulo de Jesucristo o no un creyente en Cristo? Un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es crucial tener una respuesta, cada uno de nosotros, a esta pregunta? Desde el capítulo 12, aquí en Apocalipsis, hemos conocido a nuestro adversario, el acusador, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Él, junto con sus agentes de maldad, la bestia que emergió del mar, la bestia que vino de la tierra, han marcado la mente y han marcado las acciones de los seres humanos de tal forma que ahora sus blasfemias y sus mentiras son un imperio del mal que emerge de tiempo en tiempo. Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra con la que han fornicado todos los reyes de la tierra. Esta ramera seductora busca esclavizar a todo el mundo a través de sus espejismos, de sus engaños materialistas, temporales, ficticios y autodestructivos. El pueblo de Dios no está exento a ser tentado y a tratar de ser seducido y engañado por esta ramera, por esta Babilonia. El mundo entero está bajo el maligno. Solo los discípulos de Jesucristo, número uno, escaparán de sus engaños, de sus espejismos, de su seducción. Y solo los discípulos de Jesucristo podremos hacer la diferencia a la que Cristo nos ha llamado mientras anunciamos el Evangelio y extendemos su conocimiento hasta que toda su tierra sea llena del conocimiento de nuestro Señor. Te pregunto otra vez, ¿eres verdaderamente su discípulo? Bien, pues el capítulo 19 nos va a dar algunas directrices para tener clara esta respuesta en nuestras mentes, en nuestros corazones y así poder vivir y ser efectivos en este llamado que el Señor nos ha hecho para seguirle, para conocerle y darle a conocer. Los discípulos de Jesús, en primer lugar, versos del 1 al 8, le adoran, le adoramos. En segundo lugar, versos del 9 al 10, retenemos su testimonio, retenemos su palabra. En tercer lugar, le conocemos, versos 11 al 16 y finalmente, versos 17 al 21, vencemos al mundo. Comenzamos en el verso 1. Después de esto, escuché una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues
escucha bien, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aleluya. Se repite en esta sección 4 veces y es la contracción de estas palabras, alabemos con júbilo a Yah, que es repito, la contracción de el Señor o Jehová o el tetragramatón JHWH, ya que los hebreos no incluían las vocales en este nombre, JHWH. Alabemos con júbilo al Señor. Eso es lo que significa la palabra aleluya. Es una invitación a la alabanza. Ahora, parte de esta alabanza está contenida en estas palabras: salvación, gloria, honra y poder. Expresiones de alabanza preciosas que buscan exaltar la naturaleza de nuestro Dios. Estas expresiones ya han sido incluidas en otras escenas aquí en Apocalipsis, como por ejemplo los 24 ancianos expresaron algunas de ellas en el capítulo 4, verso 11, cuando dijeron, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, Señor, y fueron creadas. También es la alabanza al Cordero en el capítulo 5, verso 12, ¿la recuerdan? Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todos los redimidos también incluyen estas alabanzas en el capítulo 7, verso 12, cuando dicen la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién sino aquel que ha experimentado en carne propia o por experiencia, quien ha experimentado en carne propia, ¿no? O quien conoce por experiencia la gloria, el poder y la salvación de Dios, es capaz, pues, de exaltar a su Señor y su Salvador? Yo recuerdo en aquellas épocas donde yo no tenía Cristo, ni fe, ni esperanza, estaba completamente ciego y ajeno a la vida de Dios para mí. Todo lo que tenía que ver con el Evangelio, bueno, pues eran cosas muy extrañas. Y por cierto, la música cristiana, particularmente la música cristiana, me repelía hasta el día que conocí la gracia y la bondad de Dios en Jesucristo, que fue a una cruz a morir en mi lugar, que resucitó al tercer día para darme una vida nueva, una esperanza y una razón para vivir. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado, me has tendido la escalera de tu amor. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar, Señor, quiero darte serenata espiritual. No es sino hasta que tú experimentas el poder, la gloria, la gracia, la salvación de Dios, es que la salvación tiene sentido y puedes responder a esta invitación. ¡Aleluya! Alabemos con júbilo al Señor. Verso 4, recordemos, los discípulos de Jesucristo adoran al Señor. Somos adoradores. Causa y efecto, ¿verdad? Verso 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Esta palabra, alabad, es la única vez que aparece en todo el libro de Apocalipsis. La voy a comentar en un momento más. Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, en otras palabras, sus discípulos, los que le siguen, los que le sirven, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, nuevamente, alabemos con júbilo al Señor, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. Esta es una expresión preciosa que
está por todo el Antiguo Testamento, muy poco en el Nuevo, pero ya que el libro de Apocalipsis está arraigado en la cultura, en la teología del Antiguo Testamento, nos trae esta preciosa palabra. Nuestro Dios todopoderoso reina. Verso 7, gocémonos y alegrémonos. Me acuerdo de un amigo mío, pastor, que enseñaba mucho acerca de la alabanza y la adoración y pertenecía a una denominación cristiana donde hacen un sobreénfasis en el bautismo y les decía, ¿ustedes en qué fueron bautizados? ¿En el nombre de Jesús? A mí se me hace que fueron bautizados en limón. Miren nada más la cara que traen, todos como plátanos alargados. Gócense. Alégrense, eso es lo que dice la Biblia. Gocémonos, alegrémonos. Bueno, no lo que dice mi amigo, dice la Biblia. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Nota todas estas cosas alrededor de la alabanza. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta voz que sale del trono de Dios y que nos da este imperativo, alabad a nuestro Dios, alabemos a nuestro Dios, alaben a nuestro Dios. Sabemos por la conversación que Jesús sostiene con la mujer samaritana, la recuerdan en el capítulo 4, que la alabanza, la adoración a Dios es una necesidad de todo creyente. Es lo que dice Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero esta orden lleva las cosas a otro nivel. Ya no es solamente por tu necesidad, es tu deber adorar a Dios. El libro de Romanos en el capítulo 13, verso 7 nos dice que paguemos a todos aquellas cosas que debemos. Paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, paguemos respeto. Al que honra, honra. Al que adoración, adoración. Alabad a nuestro Dios. Esta palabra alabad, que ahora sí les comento, les platico, es la única vez que aparece en el libro de Apocalipsis. Es la palabra que significa, griega aineo. Y significa literalmente, viene del vocablo también griego ainos. Aineo, alabad, alabanza, viene del vocablo ainos en griego, que significa contar una historia. Contar una historia. Y cuando leí esta definición, rápido me acordé de esta alabanza del Salmo 126. ¿La recuerdan? Versos del 1 al 3. Se la leo. Cuando el Señor hiciese volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, estaremos alegres. La alabanza pues cuenta una historia, es la preciosa historia de redención. Por eso el libro de Hebreos dice que la alabanza es el fruto de labios que confiesa su nombre, de manera que todas las naciones, toda la gente que atestigue nuestra alabanza pueda decir, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Las bodas del Cordero estaban ahí, alrededor, una fiesta de bodas. Esta imagen de una fiesta de bodas aparece en un contexto del llamado que Dios nos hace a los discípulos para adorarle. Luego entonces tengo mi definición. Esta semana tuve pues el privilegio de escribir una recomendación o comentario de un amigo mío que escribió justo un libro de alabanza y de adoración, y me pidió que hiciera algo así como una recomendación o comentario, y lo hice, y recordé que he hecho este tipo de comentarios pues bastantes, hay muchísimas definiciones aquí. De hecho, leí su libro y bueno, citó a muchísimos autores muy reconocidos, gente súper estudiada, eruditos y demás, y cada uno de ellos tiene su propia versión o definición de la alabanza. ¿Y qué crees?
me hice la mía. Digo, ¿por qué no? Pero ¿qué crees? No me la imaginé ni en base a mi experiencia, sino en base a lo que hemos leído en estos primeros versos, donde vemos que si eres un discípulo de Jesucristo, causa y efecto, adoras a Dios. ¿En qué términos? Muy bien, acá está mi definición. La alabanza es un acto de lealtad. ¿Por qué digo de lealtad? Porque se habla de una fiesta de boda, donde se ofrecen votos de fidelidad y amor. Y quien alaba a su Señor es la esposa que un día se casará para siempre, estar con Él, con el Cordero. Por eso digo que es un acto de lealtad o de fidelidad. Público. Público. Claro que sí. Es una historia que necesitamos contar. Por eso esto de salir en el formato de reunión a los parques y ser intencionales para alabar al Señor y contar la historia de redención es urgente, es importante, porque es la naturaleza misma de la alabanza. Estoy predicando en mi definición. Yo se las leo. Dice así: la alabanza pues es un acto de lealtad y fidelidad público, donde la novia cuenta la preciosa historia de redención y amor de la que ella es ahora parte. Pero como la leí mal y me equivoqué, pues te la voy a volver a leer. La alabanza, pues, es un acto de lealtad y fidelidad público, donde la novia cuenta la preciosa historia de redención y amor de la que ella ahora es parte. Palabras inmortales de su servidor. Es mi definición, repito, tratando de resumir todas estas ideas de este punto número 1, el discípulo de Jesucristo adora a su Señor. No la alabanza, no los congresos, no las personalidades cristianas, no las modas, no las doctrinas, no las tradiciones que invalidan la palabra de Dios, sino a su Señor, aquel que murió y resucitó, el único que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, a quien le pertenecen el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El discípulo de Jesucristo no adora a nadie más que a su Señor. Tiene muy en cuenta el mandamiento número 1, el gran mandamiento. Al Señor, tu Dios, adorarás, y solo a Él servirás. Podríamos estar aquí un rato más, ¿verdad? Pero hay que avanzar, ¡vamos! Estamos en el punto número 2, el discípulo de Jesucristo retiene su palabra. Versos del 9 al 10, los leo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras, logos, estas son palabras verdaderas de Dios. Recordemos que el logos se hizo carne, Juan 1, verso 14. Y en el principio era el logos, y el logos era con Dios. Muy bien. Verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Se desenfocó completamente Juan. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, no escuchan, no conocen, retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el testimonio de la profecía. Y Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. El testimonio de Jesús son las Escrituras. Por eso Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Bien, se me desenfocó Juan. El ángel, a diferencia de Jesús, rechaza la adoración. Hoy hay muchas personas que la reciben tristemente, ¿verdad? Jesús fue adorado por los mismos ángeles en Hebreos 1:6, si lo recuerdan. Y de la misma forma es adorado por sus discípulos en Mateo 14:33, cuando Él reprende al mar y el mar le obedece. Dice en Mateo 14
que sus discípulos cayendo a sus pies, tan pronto el Señor entró a la barca con Pedro, que por cierto se estaba ahogando. Le adoraron. Hoy la iglesia, pues esto, adora los edificios, adora la doctrina. Los verdaderos discípulos adoramos al Señor. Bien, se trata de Él. La profecía en el sentido bíblico, según lo que hemos estado leyendo y remarcando una y otra vez desde el capítulo 1 de la revelación de Jesucristo, no es la declaración del futuro o un asunto de predicción de los acontecimientos finales. La profecía en el sentido bíblico es un enfoque en Jesucristo. Jesús es el enfoque de la profecía bíblica. Así que, si algún creyente consume mensajes proféticos, estudios bíblicos, conferencias proféticas que no tratan de la persona, que no tratan de la obra, que no tratan del carácter del Cordero, debe de saber esto. Esta profecía no es bíblica. ¿Y qué se hace con una profecía que no es bíblica? Bueno, pues recordemos lo que el Señor le dijo a Tiatira: tienes ahí a Jezabel, aquella que se ha autodenominado profetiza, y que ella seduzca y engañe con su enseñanza a mis discípulos. Terrible pecado. Y el Señor se encarga de estos pseudoprofetas. Pero lo importante en este punto recordar es que los discípulos de Jesucristo le adoran también, pero retienen su palabra, mantienen el enfoque en Jesucristo, porque saben que el mensaje de Jesús, traducción literal de la palabra profecía, un mensaje que viene de parte de Dios, trata de Jesús. Jesús no solamente es el mensajero, sino es el objeto de la profecía bíblica. El espíritu de la profecía es Jesús. Así que no se puede ser libre de la seducción de Babilonia y la esclavitud si no se retiene la palabra de Dios, cosa que los discípulos hacen, como los discípulos de Berea en el capítulo 17, verso 11 del libro de los Hechos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos escudriñaban cada día las Escrituras, Nuestro devocional diario, nuestro tiempo a solas con Dios, esta disciplina espiritual que al final del día hace la diferencia en el crecimiento de un discípulo de Jesucristo. Adora a su Señor y también retiene sus enseñanzas. En tercer lugar, un discípulo de Jesucristo le conoce. Verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Con qué? ¿Con una espada? No, con justicia. Con justicia juzga y con justicia pelea. A este caballo, junto con su jinete, ya le habíamos visto en el capítulo 6, verso 2, cuando salió venciendo y para vencer, dejando en claro que Dios es soberano y su reino domina sobre todos los reinos. ¿Lo recuerdan? En esta sección ahora le vemos con mucho mayor claridad cuando vemos el cielo literalmente abierto ante nosotros por la visión de Juan. Su nombre describe su identidad y su carácter. Su nombre describe su identidad y su carácter. ¿Cuál es este? Fiel, confiable, verdadero. Esto está en contraste con el espejismo que Babilonia promueve, que ha sido derribada sobre su propia maldad, ¿correcto? Bien, es su justicia la que somete a sus adversarios. Su justicia es la que juzga la maldad. Es su justicia la que hace guerra contra el mal. Los discípulos de Jesús conocen, ¿se acuerdan?, de qué espíritu son. Cuando el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén, pasó por Samaria, y al ver el rechazo a su persona y a su mensaje, los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que oremos y que llueva fuego del cielo y los consuma? Lucas capítulo 9. Ustedes no saben de qué espíritu son. Los discípulos de Jesucristo saben de qué espíritu son. Los discípulos de Jesucristo no somos vencidos de lo malo. Vencemos con el bien el mal. Los discípulos del Señor saben lo que es bueno, lo que Dios pide de nosotros. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillar
humillarnos ante nuestro Dios. Es su justicia la que hace guerra contra el mal. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ya me estoy anticipando las conversaciones, la riqueza de las conversaciones, primeramente con nuestros moderadores y pastores de célula, los lunes, porque traen tantos ángulos tan preciosos y hay tanto que observar en este texto acerca de la persona de Jesucristo. Y no me voy a detener y no te puedes perder por tal razón, por lo importante que es este mensaje, saber si eres o no y de qué manera podemos convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo. Juan 8, 31 y 32, ¿lo recuerdan? Bien, verso 3, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El capítulo 3, verso 4, Jesús le dice a la iglesia de Sardis que Él anda en vestiduras blancas. Luego entonces, si vemos a este jinete en el caballo blanco con las vestiduras manchadas de sangre, lo que entendemos es que sus vestiduras blancas y puras fueron manchadas con su propia sangre. Es así como el Señor venció la muerte, porque era imposible que la muerte pudiera retener al autor de la vida. A pesar del lenguaje militar, ojo, a pesar del lenguaje militar que hemos estado leyendo, la guerra, como en los versículos anteriores, la eminente guerra a la que Apocalipsis ha hecho referencia varias veces, la única sangre que se derrama es la de Jesús, con la que al morir triunfó públicamente sobre todos sus enemigos. La misma sangre con la que los discípulos hemos emblanquecido nuestras ropas. Qué preciosos versos hemos estado meditando y memorizando a través de las semanas. Es la sangre del Cordero la que nos limpió de nuestros pecados. Es esa sangre con la que de la que está teñida la ropa que cabalga en este caballo blanco, la que nos reconcilió con el Padre. Es por esa sangre que hemos vencido a nuestro adversario y por la palabra de su testimonio. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá, literalmente pastoreará, es así como lo traduce la Biblia textual, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esta imagen la hemos visto antes, no me voy a detener acá, pero en células por supuesto que vamos a conversar más de los detalles. Verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, en su vestidura y en su muslo, interesante. Por dentro o por debajo de su vestidura y sobre su vestidura tiene escrito este nombre, otra vez su carácter y su identidad en este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces recordemos que el jurar entre dos personas o el pactar tocando el muslo de una persona era una manera de ratificar un compromiso o un pacto en la antigüedad que se establecía entre dos personas. Por ejemplo, en Génesis 24, Abraham y su siervo, aquel que habría de tomar una mujer para Isaac, Abraham le hace pactar, poniendo el siervo la mano en el muslo de Abraham, de que no tomaría una mujer malvada de los cananeos. Y esa fue la manera de pactar. Dicho de otra manera, esta imagen arraigada en la cultura y en las imágenes judías este nombre fiel y verdadero es un nombre confiable, porque es un nombre que se nos ha revelado a nosotros en base a el pacto que Dios ha establecido con nosotros, este nuevo pacto. Bien, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es Rey de todo, Jesús es Rey de todos. De manera que un discípulo de Jesucristo le adora,
retiene su palabra. Me refiero a que le conoce. Le conoce. Recuerdo en esos primeros meses que yo rendí mi vida a Jesucristo, tenía escasos 21, 22 años. Después hago cuentas con más calma. Pero hice un viaje a Chile. Saludos a los Francescos y a Esteban. Abrazos y a todos los que nos ven en Chile. Y fui a Viña del Mar a tocar en un evento en el año de 1982. Ni habían nacido los Francescos. Y allí, en esa época del festival, hay muchos gitanos. Y recuerdo que un gitano traía un crucifijo. Hablaba de Jesús. Lo que quería era robarme, haciendo como que me leía la mano. Pero yo había empezado a creer en aquel que murió y resucitó por mí. Sabía que Dios me había hecho su hijo a través de la fe en él, pero no le conocía bien. Y entonces le di mi mano, porque empezamos a hablar de Jesús, porque traía un crucifijo. Al final del día, Rudy, el famoso baterista de Otro Rollo, vino, me rescató, me dijo, deja esos $20 perder y vámonos acá porque te van a quitar más dinero a estas personas. Un discípulo de Jesucristo conoce a su Señor, conoce de qué espíritu es. Y estas descripciones de Jesucristo deben de hacernos reflexionar. Y más aún, el discípulo de Jesucristo está llamado a caminar como Él caminó, para la alabanza y la gloria de su Padre, venciendo con el bien el mal. Y sobre todo, haciendo de Jesucristo el Rey y Señor de su vida, siguiéndole al Cordero donde quiera que Él va, siguiendo su dirección, su guía, su consejo, viviendo para la alabanza y la gloria de su gracia. Y por último lugar, pues el discípulo verdadero vence. Vamos a leer los últimos versos. Verso 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena de Dios para que coman carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Cuántas personas están siendo y seguirán siendo engañados a través de Babilonia? ¿Y quién les engaña? Pues Satanás, la serpiente antigua, el acusador, que tiene sus agentes de los que Apocalipsis nos ha hablado con toda claridad. La victoria. Los discípulos de Jesús se atreven a ser diferentes. Son diferentes. Viven diferente, piensan diferente porque están marcadas sus mentes y sus acciones están caracterizadas por la palabra de Dios. No somos oidores olvidadizos, sino somos hacedores de la obra. Por lo tanto, no nos dejamos engañar y más aún, nos atrevemos a ser diferentes, a tratar por supuesto que nuestras familias, nuestros padres, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestras redes sociales de una manera diferente. No participamos en las cosas infructuosas de las tinieblas, más bien las reprendemos. Los discípulos pagan un precio de rechazo y de crítica y muchas veces de persecución y de martirio por seguir a su Señor. En esta victoria los discípulos no son engañados y marcados con estas blasfemias con las que el falso profeta ha marcado a los hombres. Ellos perseveran en la gracia y en el conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. Para los discípulos del Señor, la espada aguda de su boca, escucha esto, con la que el Señor vence. La espada aguda de su boca es un precioso instrumento de consuelo y de transformación. Jesús dijo, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y al final Babilonia es juzgada por la palabra de Dios, esta espada aguda que sale de la boca del Señor. Pero repito, los discípulos no tenemos nada que temer. Nos deleitamos en su palabra, en esta meditamos de día y de noche. Esta es nuestro consuelo. Bien, pensamientos finales antes de tomar la cena del Señor y despedirnos a manera de conclusión. El lino en el verso 8 nos dice que son
las acciones justas de los santos. Apocalipsis es un llamado al discipulado cristiano. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, pues aquí el capítulo 19 nos lo deja más que claro. El libro de Apocalipsis es un llamado a retener la fe, a mantener la fe, a seguir a Jesucristo, al verdadero discipulado cristiano. Es un llamado urgente que los creyentes de Jesucristo nos convirtamos en discípulos. Repito, que vamos donde quiera que el Señor nos guíe. Discípulos cuyos vestidos blancos son sus obras justas. Y esto es interesante, porque la Biblia dice que por gracia, por un regalo de Dios, somos salvos de la paga del pecado que es la muerte, por medio de la fe. Y esto no es ni siquiera de nosotros, la fe. Es un regalo de Dios. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Pero sí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, si bien no somos salvos por las obras, sí somos salvos para obras, porque estas son las acciones justas de los santos. Dicho de otra manera, esta es la evidencia de que verdaderamente hemos sido lavados y nuestras ropas han sido emblanquecidas con la sangre del Cordero. Y en ese sentido, yo quiero preguntarte, ¿qué te distingue? ¿Qué hay de diferente entre ti y las personas a tu alrededor que no conocen de Jesucristo? En tu manera de hablar, en tu manera de vivir, en tu manera de usar tus recursos que no son tuyos. Todo tenemos de Dios. Somos nosotros solo administradores. Lo hemos repetido incansablemente acá. El lino fino son las acciones justas de los santos, que son evidencia de su gracia, evidencia de su amor y evidencia de una transformación, porque solamente personas transformadas podemos ser agentes de esperanza y agentes de transformación. No somos personas que invitamos a las personas a una religión. ¡Qué flojera! Invitamos a una relación que tenemos y que hemos sostenido con la persona de Jesucristo a través de su preciosa palabra. Eres un discípulo de Jesucristo. Jesús dice que el que escucha sus palabras y cree en el que le envió, no vendrá condenación, no tendrá este final terrible que acabamos de leer, sino que ha pasado de muerte a vida. Quiero hacerte la invitación. Quisieras comenzar poniendo tu confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. La Biblia dice que Dios te ama, efectivamente Dios nos ama y nos creó para su conocimiento, para su gloria, pero también la Biblia relata que el ser humano, todos, cada uno, como ovejas, nos hemos apartado por nuestro camino, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, cargó todos nuestros pecados en la persona de su Hijo. Y Jesús, muriendo, pagó el precio de nuestra redención, rescate, libertad, y al resucitar nos da la posibilidad de tener una vida nueva y enviando su Espíritu precioso a morar en nuestro corazón. Si nunca has hecho esta decisión, yo quiero invitarte a que le digas: Señor Jesucristo, te necesito, no te conozco, vivo una vida religiosa, absurda, ensimismada o enfocada en mí mismo, Señor. Pero necesito conocerte, necesito, Señor, vivir estas realidades preciosas que tú tienes reservadas para tus discípulos, como es alabarte, gozarme en ti, tener sentido de dirección, propósito, significado, conocer tu palabra, retenerla, Señor, conocer de qué espíritu soy y convertirme, Señor, en un agente de transformación, solo si tú me transformas. Lávame, Señor. Perdóname, Señor. Mis pecados son muy grandes y son muy negros. Te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Habla con el Señor. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Son muy grandes y son muy negros. Señor, perdóname. Lávame. Y creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo. En tu nombre, amén. La Biblia dice que aquellos que le reciben y creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados sus hijos. Te tengo noticias. Eres hija, eres hijo de un Dios precioso que te llama a su conocimiento y a su servicio. Conéctate con nuestras células ahí en los enlaces. Por favor, no dejen de checar los enlaces. Tenemos ahí los enlaces de todas nuestras reuniones virtuales, de nuestras células. También tenemos el enlace donde los semillosos generosamente, semanalmente, alegremente y sobre todo voluntariamente damos a nuestro Dios porque queremos honrarle. Están los enlaces. Y si hiciste esta decisión, ve a estos enlaces. Conéctate con uno de nosotros. Queremos ayudarte en esta vida que apenas comienzas al lado de tu Señor
¿Y qué les parece si, en respuesta al mandato del Señor, a hacer memoria de Él, celebramos la cena del Señor? Y recordamos lo que está escrito en la palabra de Dios, que la noche que Jesucristo fue entregado, tomó pan. Y Él, habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos semillosos juntos el pan. Gracias, precioso Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, nuestra gratitud, Señor. Gracias. Y después de haber cenado, el Señor alzó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. La Biblia enseña que el nuevo pacto es ese compromiso que el Señor establece con sí mismo de perdonar nuestros pecados cuando venimos a ampararnos bajo las sombras de sus alas, creyendo en Cristo. Y se compromete también no solamente a perdonarnos, sino a escribir su ley en nuestro corazón, por su espíritu. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Su palabra es espíritu, es vida. Y ese es el nuevo pacto que celebramos. Y eso es lo que dijo Jesús. Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, dijo Jesús, todas las veces que la beban en memoria de mí. Y Pablo dice, de manera que cada que comamos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor, anunciamos, damos a conocer, proclamamos hasta que Él regrese. Tomemos juntos la copa. Amén. El libro de Hebreos dice, porque en el capítulo 10, porque todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y el capítulo 11, verso 1, dice, y yo lo parafraseo así, es pues la fe, la certeza del que esperamos, la convicción del que no vemos, pero con paciencia aguardamos. Ven pronto, Señor Jesucristo. Familia preciosa, continuemos perseverando en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones a través de nuestras conexiones de Zoom, nuestras células. Les esperamos a todos en Semilla 360, nuestra reunión de oración. Y repito, chequen los enlaces porque hay mucha y muy buena información. Y les dejamos con, claro, lo dijeron bien, dulce pan de Joelillo. Muchas bendiciones para todos. Reinos, apagaremos fuegos, sacaremos fuerzas de debilidad. Por fe alcanzaremos promesas y haremos proezas, seremos valientes en la adversidad. Eres la meta en la carrera, mi Dios, mi galardón. Eres la paz en medio de las pruebas, mi Dios, mi galardón. Eres la meta en la carrera, mi Dios, mi galardón. Eres la paz en medio de las pruebas, dulce pan para el dolor en la aflicción, me consuelas. Por fe conquistaremos reinos, apagaremos fuegos y sacaremos fuerzas de debilidad. Haremos promesas y haremos proezas, seremos valientes en la adversidad. Mi Dios, mi galardón, eres la meta en la carrera. Mi Dios, mi galardón,
de paz.